Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana, al pie del volcán. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, el día de hoy vamos a comentar brevemente lo que está ocurriendo a nivel de la discusión política con respecto a la Asamblea Constituyente. Como lo habíamos manifestado anteriormente en reiteradas ocasiones, la Asamblea Constituyente es la última oportunidad del gobierno, es la última batalla, la madre de todas las batallas, ¿no? De este gobierno que actualmente hace agua por todos lados. Es la solución final, la última opción que tiene Castillo y el serronismo y sus compañeros de ruta, ¿no? Como la señora Mendoza, como el señor Acuña, como el señor Luna, como el sector rojo de Acción Popular, para hacerse del poder y mantenerse en él. Este gobierno ya no aguanta más. La salida que ellos consideran es la más adecuada, es la convocatoria a una asamblea constituyente, que para nosotros sería el equivalente, o para hacer una metáfora, a la caída de más de 100 bombas nucleares en el Perú, ¿no? Ustedes se imaginan, con el bajo nivel que han mostrado los dirigentes de Perú Libre, ustedes se imaginan a los dirigentes de Perú Libre elaborando una nueva constitución, al señor Bermejo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por poner un caso bastante representativo. Eh, yo no sé si el señor Castillo, cuando asumió la presidencia de la República, sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía si, yo no sé, yo no podría decir, no sabría cómo manifestar, ¿no? Si es que el señor Castillo sabía lo que pretendía hacer como objetivo político, generar una situación de caos, de inestabilidad, de zozobra, para luego decirle a la población, bueno, el problema no es que nosotros no sepamos gobernar, el problema es la Constitución como chivo expiatorio ante la incapacidad de este gobierno para poder gobernar, ¿no? Y antes de entrar a hablar sobre la Constitución, que creo que todos coincidimos que tiene un déficit democrático, ¿no? Pero es la Constitución que se ha venido respetando en los últimos casi ya 30 años. Entonces, si tiene posiblemente un déficit de legitimidad de inicio, ¿no? Dado que se dio en un contexto de autoritarismo, sí ha logrado una legitimidad de ejercicio durante estos años. Pero no vamos a entrar a discutir eso, ¿no? Lo que sí vamos a entrar a discutir es, bueno, además de los evidentes éxitos que ha logrado esta Constitución a nivel económico, pero que no necesariamente han generado, ¿no? Una mayor igualdad. Ha habido un evidente crecimiento económico del país en estos últimos años, sobre todo como consecuencia de un favorable contexto internacional para la venta de nuestras materias primas, ¿no? Y la consecuente y positiva diversificación de la economía, sobre todo el crecimiento importante que tuvo hasta antes del COVID, el sector servicios. No negamos el éxito de esta constitución en materia económica. Hay cuestiones también que es importante tratar, ¿no? Como por ejemplo, no se ha incidido en una importante agenda social que permita que no se acentúen las desigualdades. Porque el problema es ese, el problema es que el Perú ha crecido, pero también han crecido las desigualdades. Hay unos pocos ricos y hay una gran masa de la población que no quiere necesariamente un asistencialismo estatal, quiere oportunidades, quiere iniciar un emprendimiento, un pequeño negocio y busca las oportunidades, oportunidades que el Estado actualmente se las niega. Nosotros creemos, es importante hacer en esta situación tan complicada, ¿no? De discusión con respecto a lo que va a suceder, un balance sereno. Em, ¿Quiénes eventualmente participarían en una asamblea constituyente, ¿no? Tenemos la institucionalidad democrática y política fortalecida para que haya una buena representación en el caso, ¿no? Creo bien probable de que se dé esa asamblea,
tenemos los mecanismos para que haya una mayor representación política en esa asamblea. Y lo más importante, ¿no? Podemos garantizar, sin violar el principio de igualdad de la ley, que sean los mejores, ¿no?, los que participen en la elaboración de este documento. Yo creo que no. Ese es un tema importante a considerar, ¿no? Y que nos llevaría a la conclusión de que no es el momento todavía para realizar una reforma de la Constitución, tanto parcial como total, ¿no? Ahora, analizando ya el documento, sí consideramos que es importante revisar y ayornar, ¿no?, poner de acuerdo al momento histórico en el que estamos viviendo esta Constitución. El Perú del 93 es diferente al Perú del 2022. Han pasado bastantes años y el Perú ha cambiado, la configuración social del país ha cambiado. Por tanto, consideramos que, al menos en algunos aspectos de la Constitución, es imprescindible eh, iniciar un diálogo democrático con respecto a posibles reformas parciales, como por ejemplo el régimen político. Es importante que tengamos una institucionalidad que nos permita resolver los problemas a través de el diálogo, los compromisos políticos, pero abiertos, ¿no?, no bajo la mesa, ¿no?, como hace el señor Castillo, y que se puedan fortalecer los partidos políticos, ¿no? Pero no de acuerdo a cómo lo quiere realizar un sector de la intelectualidad, ¿no?, que considera que la reforma política se hace a través de cambios normativos, ¿no? Hay que cambiar las prácticas políticas. Necesitamos partidos que realmente crean en la democracia, pero no solamente de la boca para afuera, sino también la democracia interna, ¿no?, que recambien sus dirigencias, que entren nuevos jóvenes, que surjan nuevos liderazgos y que también modernicen sus programas políticos. Necesitamos todo esto antes de empezar una discusión sobre una posible reforma parcial de la Constitución. Esta reforma también debería incluir, creo yo, al nuevo Perú, ¿no?, al Perú de ahora, al Perú de los pequeños productores agrarios, al Perú de los estudiantes, al Perú de los emprendedores, al Perú de los empresarios que quieren hacer patria y que es la garantía para que el país pueda salir adelante. Sin estas personas que creen y confían en el país como un destino para invertir y para hacer negocios y para generar desarrollo, el país no va a poder garantizar un futuro. Entonces necesitamos ayornar esta Constitución. Eso creo que es algo obvio y que nadie pone en cuestión. Lo que nosotros, al menos desde esta humilde tribuna, sostenemos es, no es necesario en ese momento, no se dan las condiciones para poder hacer una reforma total de la Constitución. No nos oponemos a una modificación parcial. Hemos resaltado la importancia de replantear el régimen político para lograr una mayor y mejor representatividad. Pero no se dan las condiciones para poder realizar esta modificación parcial. Y además porque no es el momento, ¿no? Creo yo que hay urgentes necesidades que el Estado no está atendiendo de parte de una importante cantidad de ciudadanos y están utilizando la Constitución o esta idea de llevarnos a una asamblea constituyente para olvidar que hay una agenda social pendiente, una agenda social que el señor Castillo puso sobre la mesa durante la campaña electoral y que ahora pretende desconocer. Eh, Finalmente, y nuevamente, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por estar pendientes a estas entrevistas y pequeñas reflexiones. Yo particularmente considero que el país no se cambia a través de normas, se cambia a través de prácticas, se cambia a través de conductas, ¿no? Lo que los abogados denominamos como la costumbre, ¿no? Son ciertas prácticas que se logran enraizar, ¿no?, en el colectivo, lo que cambia un país. No es una norma, no es una norma. Y prueba de ello es la cantidad de constituciones que han tenido los países que han logrado niveles importantes de desarrollo. Han tenido muy pocas. En cambio, en países en vías de desarrollo, como el Perú, entre otros, han habido muchos textos constitucionales. Eso quiere decir que no necesariamente el desarrollo de un país, ¿no?,
tanto en nivel político, es decir, una mejor democracia y también un importante crecimiento económico, va de la mano con un número importante de modificaciones o cambios constitucionales, ¿no? Esto es también importante de resaltar. Lo que necesitamos es cambiar ciertas prácticas, ciertas formas de hacer política. Necesitamos generar ciudadanía, necesitamos que exista un pacto social dentro de nuestro país donde podamos asegurar que se cumplen condiciones mínimas para que exista un pleno respeto a los derechos, ¿no? Necesitamos superar viejas taras como los prejuicios raciales, por ejemplo. Necesitamos superar viejas taras como, por ejemplo, y acá hay un punto también importante a tratar, el mercantilismo, ¿no? Considerar que el Estado es el medio para favorecer a pequeños grupos empresariales, pequeñas oligarquías económicas. Esto hay que cambiar. Si queremos una democracia sólida, necesitamos demócratas, ¿no? Demócratas convencidos. Y esto solamente lo vamos a lograr cuando los comportamientos se den, ¿no? Las instituciones no se cambian por normas, se cambian a través del comportamiento de las personas. Y para esto necesitamos que los partidos políticos eh, cumplan un rol fundamental dentro de la vida democrática y es educar políticamente a la ciudadanía. Creo que esa es una deuda pendiente y eso es algo que debería ponerse en discusión en este momento. Quiero agradecerles el haber escuchado y seguido este programa. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la Coordinadora Republicana por darme este espacio de reflexión. Y bueno, vamos a seguir discutiendo este tema y si se da la situación extrema de tener que presentar una batalla política en torno a esta pretensión absurda del gobierno, que no responde a las necesidades reales de la población, de querer iniciar una reforma constitucional total, tendremos que salir a las calles a recolectar firmas y a presentar batalla, ¿no? Presentaremos batalla para que esto no ocurra, ¿no? Ya hablaremos en otros programas acerca de cómo los países que han implantado regímenes del socialismo del siglo XXI han utilizado como pretexto la constitución política para perennizarse en el poder, ¿no? Y cómo actualmente la influencia boliviana y la inteligencia cubana vienen trabajando de manera subrepticia en el país, ¿no? Y que nadie informa, y que nadie informa. Les agradecemos mucho, nos estamos viendo, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.